Banco Base, la base del comercio exterior, presenta Resúmenes en imagen. En este resumen de noticias le platico que ya se elevó a 17 el número de muertos por el estallido de juegos pirotécnicos el pasado viernes durante una celebración religiosa en el poblado de Jesús Tepactepec, esto en el municipio de Nativitas, en Tlaxcala. Además, este número se elevó cuando se anunció ya oficialmente el fallecimiento de un menor de 11 años de edad. Este balance, desde ayer lo veníamos comentando en estos micrófonos, lamentablemente podría incrementar debido a que 3 de los 80 lesionados que permanecen hospitalizados se encuentran en estado crítico, 30 en condición grave y 47 se informa que su estado es estable. Esto lo ha dado a conocer en conferencia de prensa el secretario de Salud Estatal, Jesús Fragoso Bernal. La tragedia, mire, le platico, ocurrió durante una procesión en la festividad del Padre Jesús de Tres Caminos, cuando una bengala no alcanzó la altura y cayó sobre la camioneta donde se transportaban varios kilos de material pirotécnico, provocando con la pólvora, por supuesto, una poderosa explosión que dejó más de 150 cuerpos regados en el lugar. De hecho, de los testimonios que hemos escuchado durante este fin de semana, varias personas sobrevivientes, varias víctimas y deudos de víctimas de este incendio decían, nos tomó más de 3-4 horas hasta días organizar esta procesión litúrgica y en 3 minutos esto se acabó. Se convirtió en el infierno. Íbamos a la iglesia y llegamos a un infierno porque de las descripciones que han hecho estos sobrevivientes de esta tragedia que hoy se vive en Tlaxcala, decían que veían a sus amigos, a sus seres queridos, pues envueltos en llamas y no podían hacer nada para ayudarlos. El hecho es que durante la misa de cuerpo presente de las víctimas en el Deportivo de Nativitas, el obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón, se pronunció por moderar el uso de la pirotecnia y asegurarse que los coheteros sean personas capacitadas que cumplan con todas las medidas de seguridad. Hago un llamado a la conciencia de este pueblo tlaxcalteca para que reflexionemos, tomemos las medidas oportunas que garanticen el uso responsable y ordenado de la pólvora y de todo tipo de explosivos. Es necesario acatar la legislación y reglamentación en esta materia tan delicada. La Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Tlaxcala trabajan ya desde ayer de manera conjunta en la investigación de la tragedia para determinar a los posibles responsables, si es que hay gente que haya sido responsable o haya sido un accidente, porque estamos hablando de usos y costumbres, de que con estos cuetones iniciaban allá en el municipio de Nativitas, bueno, pues ciertas procesiones litúrgicas. Es por eso que hoy se habla de tener cuidado con el manejo de la pólvora, porque pues no es la primera vez que en México se vive un suceso semejante. El gobernador de Tlaxcala, Mariano González Harur, indicó que los encargados de la pirotecnia al parecer no contaban con los permisos respectivos y aseguró que este accidente deberá impulsar protocolos más estrictos en el manejo de los fuegos de artificio. Y aquí pues volvemos a lo que sucede siempre, que después de ahogado el niño pues se quiere tapar el pozo, porque entonces ahora se da cuenta el gobierno de Tlaxcala que quienes se encargan de la pirotecnia en esa entidad, o por lo menos en el municipio de Nativitas, no contaban con los permisos necesarios para ejercer esta actividad. A usted pues esta frase le suena muy conocida. En otros asuntos, al encabezar este domingo la celebración del 75 aniversario de la expropiación petrolera en Salamanca, Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó enfático que Pemex
no se vende ni se privatiza. Eso es lo que dice Peña Nieto, y lo que su gobierno busca es impulsar una reforma energética que beneficie a los mexicanos. 75 años después, y con el mismo propósito de fortalecer la soberanía nacional, el gobierno de la República está decidido a impulsar la reforma energética que necesita el país. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex debe transformarse y debe modernizarse. Pemex es y seguirá siendo patrimonio de todos los mexicanos. Por su parte, el secretario general del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps, un hombre a quien cada vez que lo ve un medio de comunicación le pregunta si él es el segundo de la lista de los líderes sindicales que podrían ser detenidos, como sucedió con el Bester Gordillo, ex lideresa magisterial. Bueno, pues este hombre, Carlos Romero Deschamps, manifestó el apoyo de los trabajadores al proyecto de modernización de la paraestatal anunciado por el presidente Peña Nieto. Todo esto dentro del acto oficial de celebración que se dio ayer domingo en esta conmemoración número 75 de la expropiación petrolera. En tanto, en el Monumento a la Revolución, el liderazgo perredista realizó un acto en defensa del petróleo y en contra de su mayor apertura al capital privado, así como en contra de la eventual aprobación del IVA a medicamentos y alimentos. El dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, aseguró que su partido está a favor de la modernización de Pemex, pero sin realizar modificaciones a la Constitución. A las tentaciones y a las pretensiones privatizadoras de Pemex, y frente a la pretensión de querer seguirle quitando el ingreso a la mayoría de la sociedad con una reforma sendaria que quiere establecer el IVA en alimentos y medicinas, decimos, sí hay que modernizar Pemex, modernizar sin privatizar, porque Pemex no se vende, Pemex se defiende, y aquí estamos para seguir en esta lucha. Y mire, un hecho que llamó la atención fue la aparición pública del líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Sol Azteca y actual coordinador de asuntos internacionales del gobierno del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas manifestó su preocupación por los términos en los que ha sido aprobada en el Senado la Estrategia Nacional de Energía, que anticipa, así lo dice Cuauhtémoc Cárdenas, una crisis en la producción para el año 2020. A mí me da temor que la vayan a aprobar como está enviada del Senado a la Cámara de Diputados. Me da temor, entre otras cosas, porque ya nos está augurando este documento que el país seguirá sin crecer económicamente desde este año hasta el 2027. Lo mismo esperan que crezca la producción de petróleo. Y si así sucediera, lo que vamos a ver es que por ahí del 2020 vamos a tener escaseces de productos petrolíferos y el país entrará en profunda crisis para su desarrollo. Este lunes, el Comité Ejecutivo del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, realizará una concentración en el hemiciclo a Juárez con la consigna "El petróleo es de todos", como parte también de sus movilizaciones para denunciar la supuesta intención de privatizar Pemex. Por otro lado, personal especializado de Pemex controló una fuga de gasolina provocada por una toma clandestina en el ducto de 12 pulgadas Cadereyta, Reynosa, Matamoros. Paralelamente, la Secretaría de Salud Federal informó que uno de los 8 trabajadores de Petróleos Mexicanos que continuaban hospitalizados tras la explosión del complejo administrativo fue finalmente
dado de alta. En otros asuntos, la 17 Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN avaló en lo general los nuevos estatutos del partido y se reservaron para su discusión 98 de 131 artículos. Y le platico por qué. El dirigente panista Gustavo Madero declaró concluidos los trabajos el sábado, nuevamente por falta de quórum, por lo que el debate sobre los artículos reservados se dará en discusión posterior en una fecha que todavía el PAN no tiene definida. Entre los cambios aprobados se establece que toda la militancia, y no solo los miembros del Consejo Nacional, como antes se hacía, tendrán voz y voto para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y de los comités directivos estatales y municipales, con lo que se da un empoderamiento a las bases de Acción Nacional, afirmó Madero. El reto es hacer que el mejor PAN de la historia sea justamente el que podemos construir nosotros a partir de hoy, a partir de incorporar lo mejor de todo nuestro pasado. A eso los invito y a eso los convoco, a construir ese PAN encontrando la ruta que proyecte nuestro pensamiento humanista como una inspiración aglutinadora, que reencuentre nuestra identidad ciudadana y democrática, que reviva las motivadoras campañas electorales que movieron las almas y cambiar juntos el mapa político de México. Y si bien esto que sucedió el fin de semana pasado dentro de Acción Nacional se podría considerar como una acción democrática, lo que verdaderamente refleja es el malestar de la militancia de Blanquiazul frente a las decisiones que han tomado sus dirigentes a nivel nacional, sus expresidentes. Estamos hablando también de quienes fueron presidentes de la República emanados del Partido Acción Nacional, que tomaron y cooptaron al Blanquiazul y que las decisiones pues se tomaban por dedazo, como se hace en todos los partidos políticos, pero hoy parece que ya llegó un hartazgo de la militancia panista y quitan poder a su consejo político a través de esta asamblea. Y claro, no se pudo concluir porque todavía faltaba votar cómo iba a ser la selección de los candidatos para futuras elecciones. ¿Y sabe usted lo que sucedió en esta Arena México, donde se llevó a cabo la asamblea del sábado pasado? Pues hubo como una salida hormiga. De repente, cuando se revisó el quórum, resulta que ya no había panistas lo suficientes para seguir revisando los estatutos. La reforma en materia de telecomunicaciones emanada del Pacto por México podría quedar aprobada esta misma semana, asegura el coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles, quien dice que los diputados están listos para debatir el dictamen ya avalado en comisiones. En la sesión de mañana se le dará primera lectura y el miércoles podría darse la votación y en su caso una aprobación. Esto ya se adelanta. El Papa Francisco podría venir a México tan pronto como el próximo mes de mayo para la canonización de la Madre Lupita, aseguró el vocero de la Arquidiócesis de México, el sacerdote Hugo Valdemar. Se dijo confiado en la invitación que le turnará el presidente Enrique Peña Nieto para visitar el país, así como el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien lleva la encomienda, según ha trascendido, de invitarlo a visitar la Basílica de Guadalupe. Prácticamente una certeza es que él vendrá a México. Le va a dar una gran prioridad a América Latina. Él es de América Latina, conoce nuestra problemática, sabe de la importancia que tiene México en el catolicismo mundial, la importancia de Santa María de Guadalupe, que por cierto es patrona de toda América. Entonces estamos muy confiados en que él pueda venir. También sabemos que el señor presidente de la República lo invitará y también sabemos que el señor Mancera, que es del gobierno, también le hará llegar una invitación a visitar nuestra ciudad, concretamente el Santuario de Guadalupe. El presidente Peña Nieto emprendió ayer por la tarde el viaje a Roma para estar presente en la misa de inauguración del pontificado del Papa Francisco
mientras el jefe de gobierno del Distrito Federal viajará hoy lunes en vuelo comercial. Mire qué noticia. La técnico penitenciaria Samantha Olivares Vázquez fue consignada como presunta responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público al haber sido señalada como la responsable de filtrar la ficha signaléctica de la exdirigente magisterial Elbester Gordillo el pasado 28 de febrero. Olivares Vázquez fue ingresada al penal de Santa Marta, Acatitla, la noche del sábado, pero ayer domingo quedó en libertad tras el pago de una fianza de 120,000 pesos porque lo que hizo esta funcionaria pública no se considera un delito grave. Se trató pues de la difusión de esta ficha del Elbester Gordillo que se llama signaléctica y que es un documento interno de las autoridades que usted ya lo pudo ver en las redes sociales, donde se observa a Elbester Gordillo de frente, 2 fotos de perfil con la pizarra más o menos a la altura del pecho que la identifica como primo delincuente. Hay datos personales, están sus huellas dactilares. En Monterrey 3 hombres murieron y uno más quedó gravemente herido en el ataque de varios sujetos a un domicilio de la colonia Fomerrey, al norte de la capital regia, la mañana del domingo. En Tamaulipas, 5 presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrentarse al ejército en la ciudad de Reynosa el sábado, mientras en la carretera a San Fernando 2 jóvenes fueron acribillados en un enfrentamiento con otro grupo rival. En esta capital, una veintena de jóvenes fueron detenidos por cometer desmanes en los alrededores del Foro Sol, donde se llevó al cabo el Festival Vive Latino 2013. Mire, todo iba viento en popa, todo era pachanga, todo era diversión, todo funcionaba bien. Pero anoche, tarde-noche de ayer domingo, decenas de jóvenes intentaron dar portazo para ingresar a este festival de Vive Latino y al ser contenidos por el cerco policiaco, arremetieron con todo tipo de proyectiles, todo lo que llevaban contra los agentes que cuidaban del evento. Y en la imagen internacional le comento, Dios jamás deja de perdonar a los seres humanos. Son los hombres quienes se cansan de pedir perdón, señaló el Papa Francisco durante el primer Angelus de su pontificado. Ante más de 150,000 personas de todo el mundo reunidas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa destacó la paciencia de Dios con los hombres y afirmó que si Dios no perdonara, el mundo no existiría. Un poco de misericordia cambia el mundo, lo hace menos frío y más justo, y así lo dijo. Questo è bello e importante per noi cristiani, incontrarci di domenica, salutarci, parlarci come ora qui nella piazza, una piazza che grazie ai media ha le dimensioni del mondo. Il Signore mai si stanca di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Pues son las palabras del primer Angelus del Papa Francisco, que está a punto precisamente de festejar la misa de inauguración de su pontificado. Y dice él, un poco de misericordia cambia el mundo, lo hace menos frío, más justo, y Dios siempre perdona. Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, el pontífice bendijo a los fieles presentes, entre ellos miles de niños que ondeaban banderas de numerosos países, algunas argentinas, su país de origen, y de otras naciones latinoamericanas. Al terminar el rezo de su primer Angelus, el Papa Francisco envió su primer tuit para agradecer a quienes oran por él. Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego que sigan rezando por mí, escribió en su primer mensaje en Twitter, enviado a través de los 9 perfiles idiomáticos que heredó de Benedicto XVI.
En Argentina, con una misa multitudinaria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, la Iglesia Católica comenzó 3 días de festejos por la entronización del Papa Francisco. La misa fue oficiada por el nuncio apostólico de Argentina, Emil Paul Scherich, quien provocó una larga ovación al comenzar la ceremonia con un mensaje de felicitación por el nombramiento del cardenal Jorge Mario Bergoglio como nuevo pontífice. Los festejos continuarán hasta la madrugada del martes con una vigilia en la Plaza de Mayo en espera de la transmisión en directo de la ceremonia que se llevará a cabo en el Vaticano por la inauguración del pontificado del primer Papa latinoamericano. El Ministerio de Educación de Buenos Aires ordenó asueto en todas las escuelas de la ciudad mañana martes con el fin de que los alumnos puedan presenciar este histórico acontecimiento. En tanto, el periodista argentino Horacio Verbitsky reafirmó sus acusaciones sobre la supuesta complicidad del ahora Papa Francisco con la dictadura argentina y negó que forme parte de una campaña anticlerical como denunció el viernes el Vaticano. El comunicador señaló que la descalificación del vocero papal Federico Lombardi contra sus investigaciones sobre los vínculos del cardenal Bergoglio con el secuestro de 2 curas jesuitas, revela la continuidad de arraigadas tradiciones en el seno de la Iglesia Católica, pues al cardenal Bergoglio también se le liga con grupos de ultraderecha. De acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Ipsos, casi la mitad de los argentinos descarta que el Papa Francisco haya colaborado con la última dictadura militar, pero un 16% sí considera que Bergoglio colaboró con el régimen militar que dejó 30,000 desaparecidos y crímenes de lesa humanidad que hoy están siendo juzgados. Además, un 49% identifica a Jorge Mario Bergoglio como opositor al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, con quien, por cierto, compartió hoy la mesa durante un almuerzo en la Casa de Santa Marta del Vaticano. Cristina Fernández se convirtió así en la primera jefa de Estado en ser recibida por el Papa Francisco. Tenía que hacerlo Cristina Fernández cuando era públicamente conocido, pues las diferencias e incluso la falta de diálogo con el hoy Papa Francisco. Una delegación del Congreso de Estados Unidos asistirá mañana a misa de inauguración del nuevo pontificado. El grupo es encabezado por el congresista Chris Smith, miembro del Comité de Relaciones Exteriores. También incluye a una congresista latina de California, hija de padres, por cierto, sonorenses. Ella se llama Loretta Sánchez. El presidente Enrique Peña Nieto arribó a las 12:45 horas, tiempo de Roma, a la base aérea militar Giovanni Battista Pastín, a bordo del avión TP-01 para asistir a la ceremonia de inicio del pontificado del Papa Francisco. En medio de una pertinaz lluvia y fuertes vientos, el mandatario mexicano y su esposa Angélica Rivera fueron recibidos por el jefe de protocolo de la Santa Sede, José Bettencourt, y por Marco de la Seta, director general adjunto de protocolo de la República Italiana, así como el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, los embajadores de México ante la Santa Sede, Federico Ling Altamirano, y ante la República Italiana, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. Mire, le platico que Enrique Peña Nieto tendrá otras actividades el martes 18. Luego de la misa de inauguración del pontificado, tendrá un almuerzo con el presidente del gobernatorato Giuseppe Bertelo, exnuncio apostólico del Vaticano en México. Además, el jefe del Ejecutivo mexicano se reunirá por separado con el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins,
el director general de la FAO, José Graciano de Silva, y con la directora general del Programa Mundial de Alimentos, Ertarin Cousin. En otras cosas, un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses avanza en la elaboración de una propuesta de reforma migratoria. Según The New York Times, Michael Steele, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, reveló que los legisladores lograron un buen avance en un tema muy controversial, pero sin proporcionar detalles. El grupo bipartidista esperará hasta finales de marzo al iniciar el receso de Pascua para presentar su iniciativa conjunta. Mire, el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un plan de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA y del Pentágono para matar al candidato presidencial opositor Enrique Capriles. El también aspirante oficialista para las elecciones del 14 de abril aseguró contar con información de muy buena fuente de que estos planes tienen por objetivo echarle la culpa al gobierno bolivariano y crear un caos político en Venezuela. Responsablemente, yo, presidente encargado de la República de Venezuela, de nuestra República Bolivariana, le hablo al presidente Obama. Roger Noriega, Otto Reis, funcionarios del Pentágono y de la CIA están detrás de un plan para asesinar al candidato presidencial de la derecha venezolana, para crear un caos en Venezuela. Nosotros tenemos información de muy buena fuente. Bueno, no se sabe si realmente Nicolás Maduro se esté curando en salud cuando está anunciando que alguien quiere asesinar a Enrique Capriles, quien realmente en las elecciones pasadas, las anteriores, en donde se veían posibilidades reales de que pudiera darle un sustito a Chávez, bueno, pues hoy se ve nuevamente como un opositor fuerte en las próximas elecciones, donde Nicolás Maduro es el candidato oficialista, quien, por cierto, pues ayer ya estrenó una cuenta de Twitter donde pretende llenar el espacio virtual dejado por su mentor Hugo Chávez. De hecho, se ha ya publicado que en pocas horas superó Nicolás Maduro los 190,000 seguidores, y revisando su cuenta de Twitter, lo que ha dicho, lo más reciente es: hoy tenemos patria, viva Bolívar, viva Chávez, y él se ha autonombrado el hijo de Hugo Chávez. Es lo que sucede ahora en Venezuela. Soldados españoles también maltrataron en el 2004 a 2 prisioneros iraquíes en la base de Diwaniyah, la base del ejército en Irak, según lo muestra un video difundido en la página web del diario español El País. A unos días de cumplirse el 10º aniversario de la invasión estadounidense que derribó el régimen de Saddam Hussein. Hasta ahora habían salido a la luz maltratos perpetrados por soldados estadounidenses o británicos en Irak, pero la imagen de los militares españoles hasta su retirada en mayo de 2004, tras la llegada al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se había mantenido relativamente limpia. En el video de 40 segundos se ve cómo 5 soldados españoles entran en una celda y patean a 2 presos indefensos.